por su bondad, por su cuidado, por su misericordia. Bienvenidos a este tiempo de celebración. Nos hemos gozado con el Señor, hemos alabado su nombre y bueno, vamos a seguir este servicio exaltando al Señor, pero ahora recibiendo de su palabra. Amén. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos hable, que hable en nuestros corazones. Y si hay algún tipo de temor o algún tipo de duda, que sea el Señor disipando cada una de esas cosas y que su palabra sea quien transforme. Amén. Señor, queremos orar en esta hora, clamando cuando tu palabra va a ser predicada. Una gran responsabilidad, Señor, que exige, Dios mío, que nos encomendemos a ti. Y que dejemos que sea tu Espíritu Santo y que dejemos que sea cada una de tus palabras, Señor, llenando nuestras vidas. Así que hoy nosotros oramos para que tú nos hables, nos redarguyas, nos transformes, Señor. Llenes cada espacio, cada vacío. Que la convicción en nuestros corazones, Señor, se afiance a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Amados, vamos a ubicarnos en el libro de Génesis, capítulo 22. Esto va a ser una historia que va a ser fácil de ubicarla porque creo que todos hemos oído o leído esta historia. Capítulo 22 de Génesis. En un momento de la vida de Abraham, el Señor le hace una prueba, le hace un examen, y es una prueba difícil, hermanos. Y esa prueba que vamos a ver ahorita, que Abraham está a punto de hacer, es la prueba más grande de su vida y fue lo que lo llevó a él a recibir el nombre de el Padre de la Fe. Cuando nosotros estamos estudiando, nos hacen exámenes, ¿correcto? Y si aprobamos, entonces somos promovidos al siguiente año, al siguiente semestre, al siguiente curso, nivel. Pero somos aprobados y avanzamos, ¿por qué? Porque fuimos probados y fue demostrado que tenemos las capacidades y las aptitudes para lograr los objetivos. Más o menos así fue lo que le pasó a Abraham. Y usted conoce la historia, pero igual lo vamos a leer porque tal vez hay unos que no la recuerdan muy bien. Capítulo 22 de Génesis, versículo 1, dice así. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac. Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña.
Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. Y el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Y Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y fueron felices para siempre. Hermanos, una historia que todos hemos leído, ¿verdad? Y los niños en escuela dominical lo han leído, se los cuentan, han visto películas, una historia hermosa, donde siempre se enfatiza y siempre vemos ¿qué? ¿Qué es lo que destaca aquí a la vista? La fe de Abraham, la obediencia de Abraham, ¿ok? Eso está perfecto, muy bien. Sin embargo, hermanos, esta historia, más allá de darnos un relato de lo ejemplar que fue Abraham con respecto a su obediencia y a su fe, hay un mensaje mucho más profundo detrás de estas líneas. Y hoy quiero que lo veamos con la palabra del Señor. Y es que esta prueba, vamos a iniciar pensando, ¿qué es lo que hace difícil o qué fue lo que hizo difícil esta prueba para Abraham? ¿Por qué era tan difícil cumplirla? Ajá, muy bien. ¿Por qué era su hijo? Primero, porque era su hijo, el amado, el que él quería, el favorito. Ok, el único hijo. Muy bien. ¿Por qué más? Eso era difícil, hermano, por donde usted lo vea. ¿Ah? Porque de paso le había costado tanto tenerlo en la vejez, ¿sí? Y fue algo que le costó mucho, y desprenderse de algo que nos cuesta conseguirlo, hermano, eso es, y más cuando se trata de un hijo. Pero ¿por qué más? ¿Por qué cree usted, mi hermano Néstor? Ok, esa es otra de las condiciones que lo pone difícil, ¿verdad? Que Dios no estaba dispuesto, tal vez, a que uno ame más a alguien que a él mismo. Pero ¿por qué era difícil obedecer esa prueba? Si usted le dice, mire, Dios te manda a decir que sacrifiques a tu hijo, dime 5 razones por qué no lo harías. Ajá, pero ¿por qué es difícil obedecerlo? No estamos pensando por qué él lo hizo. ¿Por qué era difícil hacerlo? Porque era su herencia, porque había una promesa, ¿verdad? Porque ya Dios había prometido al principio que con ese hijo, que se iba a llamar Isaac, es que Dios lo iba a bendecir. Entonces, me dijiste una cosa, ahorita me estás pidiendo otra. Está como complejo. ¿Por qué más? Hay otra razón, hermano. Piense. Que lo amaba. Ok, hay 2 más. Primero, hermano, era difícil cumplir eso porque Dios nunca ha estado de acuerdo ni estará de acuerdo con sacrificios humanos. Empezando por ahí. Usted lee la escritura y usted en ningún lado va a ver que Dios va a apoyar que alguien mate a su hijo, entregue al otro, haga un ritual, un sacrificio. Nunca. Eso, de hecho, la Biblia habla que eso es abominación. Esa gente, esas ciudades paganas que ofrecían a sus hijos en sacrificio, en hogueras, los quemaban. Hermano, el Señor siempre ha aborrecido eso. Hay personas hoy día que toman esta historia para
argumentar y decir, no, es que Dios está de acuerdo. Mira cómo mandó a Abraham a que matara a su hijo. Bueno, fue que él le vio la fe, pero si no lo hubiese matado, Dios hubiese estado de acuerdo porque él lo mandó. Sí, él lo mandó, pero es que Dios no lo permitió porque es que eso no forma parte del plan, ¿sí? Eso no forma parte de la forma como el Señor quiere que nos relacionemos ni que lo adoremos. Entonces, bueno, por allí ya vemos que es difícil, era difícil cumplir eso. Ahora, para Abraham, aunque era su hijo amado, ese punto que les acabo de decir ahorita, del sacrificar personas, tal vez para él no era tan ajeno, porque recuerden que Abraham fue pagano antes de seguir al Señor. Abraham no fue que nació en un hogar donde temían a Dios, no. Abraham fue pagano, adoraba al sol, la luna, las estrellas, o sea, y de allá el Señor lo llamó. Y él venía de una nación idólatra, pagana, terrible, donde probablemente sacrificaban personas, ¿sí? Pero no es lo mismo que sacrifiquen al hijo de fulano que sacrifiquen al mío que me costó. No es lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, era una práctica que aunque él humanamente le costaba porque era su hijo, ya él probablemente ya lo había visto de dónde venía. Ok. Además, no era fácil ni sencillo cumplir esa misión porque Isaac, hermanos, no era ningún niño como usted y yo a veces pensamos. No era un bebé como vemos en las historias. Que está Abraham allí, de 50 años más o menos, con un bebé chiquitico, como están en los dibujos, no era así. Tampoco era un niño de 7, 10 años. Se estima que Isaac ya era un hombre de 30 años aproximadamente. Entonces, que venga Abraham, un viejito de 100 y pico de años, y le diga, mira, ponte ahí que te voy a sacrificar. Un viejito, dígame usted. Y está Isaac con toda la fuerza de su juventud, con 30 años, joven, fuerte. ¿Qué? No, mira, hace cualquiera agarra a Abraham y le hace una llave y ¡bum! Lo monta él primero. Primero te monta. Sí, ¿verdad? Porque es que él no era ningún niño indefenso. Eso lo hacía complejo. Se requería obediencia, hermano. ¿Sí o no? Porque si hablamos de fuerza física, ¿quién iba perdiendo? Abraham. Ok, entonces ya aquí vimos más o menos por encimita algunas circunstancias que hacían complejo el obedecer este mandato que Dios le estaba haciendo a Abraham. Por donde usted lo mire, por la parte familiar, por la parte ritual, por la parte física, por todos lados. Era muy difícil hacerlo. Sin embargo, hermanos, quiero que hoy veamos, más allá de la fe admirable de Abraham, que por algo está en la galería de la fe, ¿verdad? Por algo está, usted lo lee allá en Hebreos y está allí Abraham, bueno, y en todos lados, como el padre de la fe, un hombre porque tuvo una fe muy, muy, muy fuerte. Pero hoy no quiero que destaquemos la fe de Abraham, quiero que veamos el obrar de Dios. Cómo Dios hace, cómo Dios obra, cómo Dios está detrás de cada una de las cosas que ocurrían y cada una de las personas que Dios usaba para su propósito. Eso es lo que quiero que hoy nosotros nos demos cuenta. Y es que cuando nosotros estudiamos la escritura, podemos ver que Isaac tiene mucha similitud con algo. Fíjense que dice el versículo 2. Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas. Ve a la región de Moriah y una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Dios le dice a Abraham, agarra a tu hijo, el único, el que tanto amas. Hermanos, vamos de una vez a empezar aquí a unir cabos. No hay tiempo para perder. Dígame usted, ¿qué otro hijo le llega a la mente que esté en la Biblia, que sea único y que sea amado por su padre? Ustedes están más pilas que el primer nivel, el primer culto. Se quedan pensando, le dije, un hijo unigénito. Ahí pensaron, pero ustedes ya vienen ya. Inmediatamente nos llega a la mente, y no al azar, ya veremos más adelante la más estrecha relación, pero Isaac era un hijo único, ¿verdad? El único hijo. Ciertamente Abraham tenía a Ismael,
Pero la promesa que Dios le había hecho a Abraham era con un hijo, Isaac. El del matrimonio, el que en este caso el que contaba. Y no solamente era amado por su padre como Jesús, su nacimiento fue prometido con mucho tiempo de anticipación y se esperó mucho para que se cumpliera el nacimiento tanto de uno como del otro, ¿correcto? ¿Cuánto tiempo se esperó desde que el Señor le prometió a Abraham hasta que nació Isaac? Como 25 años más o menos. ¿Cuánto tiempo pasó desde que el Señor prometió que uno descendiente de los hijos de David iba a ser el Mesías? Como 1000 años, hermano. Son tiempos muy distintos, pero al fin y al cabo se esperó la promesa de ese hijo prometido, de ese hijo amado único. Ok, además de esto, hermanos, vemos similitudes, así a grandes rasgos, que fueron hijos que le dieron gran gozo a sus padres, fueron hijos que fueron obedientes, ya leímos la historia, llegaron obedientes hasta la muerte, ¿sí? Porque Isaac llegó obediente. Ahí lo leímos y lo veremos con más detalle ahorita. Llegó obediente al lugar de sacrificio. Jesús llegó obediente, ¿sí o no? Hasta el final. Jesús resucitó al tercer día. ¿Qué hizo Isaac? Nunca se murió, pero quedó vivo. ¿Ok? Entonces, bueno, podemos hacer analogías y podemos hacer comparaciones. Y quiero que vayamos viendo cómo el Señor va obrando a través de esta historia tan interesante, tan hermosa, porque Dios está detrás de todo. Abraham se levantó de madrugada, versículo 3, y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con sus 2 criadas y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, no olvide ese dato, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Y luego regresaremos junto a ustedes. Vemos que el Señor le había dado una orden muy difícil de cumplir, ya supimos por qué. Sin embargo, Abraham decide levantarse temprano para obedecer al Señor. Él va, se lleva 2 criados, se lleva a su hijo y caminan, hermanos. Se van hacia el monte Moriah. El monte Moriah era una región muy grande donde el nombre, se cree que la raíz hebrea es Mor, de ahí viene Moriah, ¿no? Mor, que significa ver, o el monte que ve, ver, el monte que ve. Ese es el nombre del lugar. Específicamente ahí el Señor dirigió a Abraham para que llevara a cabo el sacrificio. Aquí dice que Abraham le dice, mire, quédense aquí ustedes, el muchacho y yo en intimidad, vamos a ir a adorar al Señor. Yo imagino el corazón aleteando de Abraham, de saber que mientras más cerca estaban del sitio, pues más se acercaba la muerte inminente de su hijo. Y eso no tuvo que haber sido nada fácil, ¿verdad? Sin embargo, él fue con el corazón y el deseo de adorar a Dios. Sea lo que sea que pase allá arriba, yo voy a adorar a Dios. Él no entendía por qué Dios le había mandado a hacer eso, si era como extraño, contradictorio, me habías prometido algo ahora, pero yo igual voy a ir a adorar. Igualito, sea lo que pase, lo que sea que pase. Hermanos, y esto tal vez nos deja ver a nosotros la importancia de ir hoy estamos echando mucha broma a la electricidad, ¿se han dado cuenta, verdad? Bueno, pero como dice el hermano Franklin, nada nos detiene. Amén. Nada nos detiene. Ok, entonces, como les comentaba, Abraham llega al sitio tras una palabra de mandato y en obediencia, sin saber cuál iba a ser el final de todo esto. Pero él va dispuesto a adorar
a Dios. Dice el versículo 6 que Abraham tomó la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac. Hermano, sobre esa leña, Isaac iba a ser sacrificado. Él no lo sabía. Pero él agarró la leña, la cargó, la leña con la que él iba a ser sacrificado, la cargó hasta el lugar del sacrificio. Esto nos hace pensar, hermanos, en ese hijo único y amado por su padre, que cargó su misma cruz hasta el lugar del sacrificio. ¿Sí? ¿Van viendo? ¿Van viendo? Ok. Nos hace recordar, nos recuerda a ese hijo único y amado que fue al lugar del sacrificio para ser entregado en holocausto y él llevó su propia cruz, hermano. Eso es así como que cuando a nosotros nos decían, vaya, búsqueme la correa, con la misma que te van a dar, esa misma. Qué terrible, hermano. Uno nunca había visto esa correa tan horrible, tan pesada, hasta que nos dicen, vaya, busque la correa, búsqueme el chaparrito. Dios mío. Terrible. Así andaba Isaac, con la leña donde él mismo iba a ser sacrificado. Sin embargo, dice aquí la palabra del Señor en el versículo 6, que él cargaba la leña y que Abraham cargaba tanto el cuchillo como el fuego, los elementos que se necesitan para el holocausto, para el sacrificio. ¿Qué se necesita para un sacrificio? Dígame usted. La leña. ¿Qué más? El fuego, o el yesquero, o el fósforo, lo que sea. El cuchillo, porque primero había que degollar y después. Y lo más importante. El cordero. Y es que esa es la pregunta que se hace Isaac. Siguiente, mi hermano, por favor, versículo 7. Isaac le dijo a Abraham, padre, aquí tenemos el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Excelente pregunta. Si se supone que venimos a adorar al Señor y ofrecer sacrificios a Dios, tenemos todo, pero nos falta lo más importante. ¿Dónde está el cordero que le va a dar sentido a esta adoración? ¿Dónde está el cordero que es lo más importante de este sacrificio que vamos a hacer? ¿Dónde está la solución a esto? Que llevamos 3 días caminando, llegamos aquí cansados, muertos de hambre, muertos de calor, muertos de sed. Y venimos fue a esto y no encontramos lo más importante. No encontramos la salida. Hermano, y es una pregunta que se ha hecho la humanidad desde el principio. Es una pregunta que retumba en los oídos y en todo el mundo. ¿Dónde está el cordero? ¿Quién será el cordero necesario para el sacrificio? ¿Dónde está ese que le va a dar sentido a lo que estamos haciendo? ¿Dónde está ese cordero que va a darle la solución a este problema? Dicho de otra manera, por si acaso hay uno que todavía no va comprendiendo la alegoría. Dicho de otra manera, ¿dónde está la persona que puede salvar el mundo? ¿Sí? Entonces, aquí está Isaac preguntando, papá, ya llegamos aquí, pero no conseguimos al cordero. ¿Y qué dice Abraham? El cordero, hijo mío, te la tengo. ¿Lo proveerá quién? Dios. Él no le dice, bueno, vamos a empezar a buscar, o bueno, después te digo, cierra los ojos, déjate llevar. O no le dice, bueno, buscaremos al asno que dejamos allá abajo. ¿Qué dice Abraham? El cordero lo va a proveer ¿quién? Dios. ¿Por qué es Dios, hermano? Porque es el Señor, el único. El cordero lo va a proveer Dios y
De hecho, esta es una palabra que no quedó simplemente gravitando allí en la conversación íntima que tuvo un padre con un hijo. Esto es una palabra que tiene un impacto mucho mayor, que trasciende, hermano, tiempos y edades y lugares. ¿Por qué? Porque lo que él dice tiene un sentido más profundo y ahorita lo veremos. Dice el versículo 9, cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Hermano, llegó el momento, llegaron al sitio. Isaac dijo, bueno, no lo proveyó nada. ¿Queremos? Bueno, póngase usted ahí, le dijo Abraham. Y vemos en la escritura que Isaac se puso a patalear, se puso a pelear, ¿no, verdad? ¿Qué dice? Que lo ató y lo colocó. Yo no creo que lo haya atado para que no se bajara porque estaba muy ahí pataleando. Repito, estamos hablando de un hombre de 30 años con un viejito de 100 y pico. ¿Quién tiene más fuerza? Pero aquí la fuerza de la autoridad no está tanto en el efecto físico. Porque no era la autoridad física o la fuerza física de Abraham lo que mantuvo sujeto allí a Isaac. ¿Fue la autoridad cuál? Espiritual. Cuando los niños son pequeños, nosotros tenemos autoridad y ejercemos muchas veces fuerza física porque los podemos dominar. Usted se sienta aquí y uno lo agarra duro. ¿Sí? Lo agarra de la mano duro. Si quiere andar por ahí brincando en la calle, o sea, uno hace uso de su fuerza física, pero ya llega un momento, hermano, donde crecemos, los hijos crecemos y nuestros padres ejercen una influencia no física, sino emocional y espiritual. No nos agarran a chaparro, no nos agarran por la mano, ¿verdad? ¿Qué nos dicen? Mira, esto y esto, ya. Una influencia que va más allá de lo físico. Y aquí esto es lo que estamos viendo. Tenemos un hijo de 30 años, fuerte, físicamente hablando, pero que a la voz de su padre obedeció. ¿Sí? Y dijo, bueno, si Dios mandó a mi papá a que yo fuese el sacrificio, haremos caso. Obediencia. El único obediente aquí, hermano, no fue Abraham. Aquí también fue Isaac. También lo fue. Isaac también fue obediente. Porque fácil se escapa, como les dije al principio. Fácil se escapa. Pero él también lo fue. Y es que había un propósito más allá, porque fíjense que a lo largo que vemos esta historia, encontramos que construye el altar, coloca la leña, ata a su hijo, lo coloca encima y toma el cuchillo. O sea, Abraham va directo, yo no estoy entendiendo nada. Dirá Abraham, esto es una locura, pero yo obedezco, voy. Y agarra el cuchillo y cuando está justo a punto de sacrificar a su hijo, en ese momento ocurre algo en la historia que cambia por completo el panorama. Y es que el Señor interrumpe, no permite semejante acto, porque de paso, que ya lo hablamos, era algo que va contrario a las leyes de Dios. Pero aquí le estás probando la fe, hermano. Aquí no lo mandó, bueno, esta vez sí lo voy a permitir. Porque... No, Dios no cambia. Dios nunca ha estado de acuerdo con sacrificios humanos. Aquí era una prueba de fe, una prueba, un examen, ¿sí? Y le dice, Abraham. Y él dice, aquí estoy. El versículo 12, podemos ver cómo el Señor le dice, no pongas tu mano sobre tu hijo, no le hagas daño. Ya veo, ahora sé, fíjate, ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme tu hijo. La prueba que el Señor le hizo a Abraham, vamos a ver si de verdad cree en mí o no, fue haberle pedido a su hijo. Ahí lo estamos viendo claramente. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme tu hijo. ¿Sabes qué es lo interesante, hermano? Eso le pasó a Abraham. Pero a nosotros es todo lo contrario. ¿Usted sabe por qué usted y yo tememos a Dios? Porque Él nos dio al suyo. Amén. Abraham no rehusó darle a su hijo a Dios. Y así fue que Dios comprobó, me ama, me teme. Pero usted y yo le tememos a Dios hoy día.
Adoramos a Dios hoy día. ¿Por qué? Porque Él nos dio a su Hijo, hermano. Aquí se cambiaron los papeles. Vemos que el Señor es que hace todo. Él dio a su Hijo por ti y por mí. Amén. Y por eso es que nosotros hoy honramos y tememos a nuestro Señor. Dice aquí la escritura, en el versículo 13, Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Ay, la provisión. Pero ya va. ¿Qué había preguntado Isaac hacía unos minutos atrás? ¿Dónde está quién? El cordero. ¿Y qué dijo Abraham? ¿Dios proveerá qué? El cordero. ¿Y qué fue lo que apareció? Un carnero, hermano. Mire, carnero. Isaac le preguntó, Señor, ¿dónde está Padre, ¿dónde está el cordero? ¿Y qué dijo Abraham? El Señor lo proveerá. Recuerda que le dije que esa expresión, el Señor proveerá el cordero para el sacrificio, hermano, eso es más profundo de lo que usted y yo creemos. Y le dije que lo tuviera en mente. Ahora, cuando aparece un animal, que cabe destacar que es un carnero, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que el carnero es el adulto, el macho adulto, ¿ok? Y el cordero, pues, es el joven. Muy bien. Ese carnero, hermanos, estaba enredado en un matorral, como dice esta versión, entre espinas, zarza, estaba allí. ¿Enredado por dónde? Por los cuernos. Y es que esos son detalles, hermanos, que a veces dejamos escapar. Recuerda que todo animal que se sacrificaba a Dios, ¿en qué estado debía estar? Perfecto. Eso no podía tener que se rajuñó aquí, que se partió una patica, que aquí le falta un poquito de pelo, que aquí se golpeó. No. Ese animal para adorar a Dios tiene que estar en perfecto estado. Ahora, el carnero estaba en un matorral, pero ¿por dónde estaba? Por los cuernos, por los cachos. ¿Sí? Un sitio donde no iba a ser lastimado. ¿Ok? Ahora, estaba allí, hermano, y el Señor se los proveyó o hizo que lo vieran, se los proveyó en el momento indicado. Ellos no vieron a ese carnero antes, porque yo estoy segura que si Isaac hubiese visto el carnero ahí y me están atando las manos, no, mira, ahí está uno, agarra ese. Estoy segura. Eso se suelta y va y busca. ¿Tú quieres algo para montar en esta parrilla? Monta ese carnero. A mí no. Pero es que no había más nada en el momento. ¿Qué vemos aquí? Que el Señor lo proveyó, ¿cuándo? Justo en el momento indicado. No antes, no después. Justo cuando el sacrificio se iba a dar. Amado hermano, es que el Señor envió al cordero, y ahorita veremos la diferencia, en el momento indicado. Es que el Señor, cuando se apareció a tu vida para salvarte, fue en el momento indicado. Él no apareció antes, tampoco apareció después. Él te salvó en el momento que Él tenía que hacerlo. El sacrificio del cordero fue en el momento indicado. Ahora, fíjate que Abraham había dicho, en el versículo que leímos hace ratico, el Señor proveerá el cordero para el holocausto. En ese momento proveyó el Señor fue un carnero, algo temporal, en perfecto estado, pero sus palabras trascienden más allá. Esa palabra de que el Señor proveyó al cordero para el sacrificio, ¿cuándo se cumplió? Cuando Juan el Bautista estaba en el río Jordán bautizando y venía Jesús y dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que tanto se ha esperado, ahí está, 2000 años después. Un tiempo, hermano, larguísimo, pero finalmente se cumplió esa palabra
de que Dios iba a proveer al Cordero, que es Jesucristo, hermano. Temporalmente, para ese momento, Dios proveyó al carnero y se hizo el sacrificio. Y aquí ya los papeles se invierten porque ahora el carnero es quien toma el lugar de Isaac, ¿sí? Y ahora este carnero es el sustituto, y donde debió morir Isaac, ¿quién muere? El carnero que encontraron, el que Dios proveyó en el momento. Y de la misma manera, hermanos, así igualito pasó con nosotros. ¿Quién merecía morir? Dígame usted. Diga yo. No meta a los demás en su paquete, hermano. Usted es responsable de su pecado. Yo merecía estar allí. Yo merecía morir. Era yo. Pero, ¿quién murió al final? A quien Dios proveyó, que fue al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, hermano. Y es que es maravilloso ver cómo la palabra de Dios tiene un efecto que era no solamente en el momento. Eran palabras que iban a trascender a lo largo de todas las generaciones y hasta la eternidad. Allí vemos acá que cuando el Señor le dice que no matará a su hijo, dice: Abraham alzó la vista y en el matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso el nombre Jehová Jireh. ¿Usted ha oído esa palabra? Sí, ¿verdad? La cantamos. Hay negocios que se llaman Jireh. Hay niñas que se llaman Jireh. Pero es la única parte en la Biblia donde usted va a encontrar esa palabra que dice, le puso por nombre Jehová Jireh. Y es que esto es, y de hecho dice, en el monte del Señor será provisto, es decir, porque le cambió el nombre, porque significa el Señor proveerá. Ahora, hermano, no está hablando de una provisión de que me va a dar la comida, me va a dar la plata. Aquí está hablando de una provisión más allá. ¿Qué tipo de provisión estaba hablando aquí? Está hablando aquí la palabra. La provisión del que nos va a dar la vida eterna, de ese Cordero, de ese Salvador. Porque recuerden que el enigma era ¿dónde está el Cordero? ¿Y qué dijo Abraham? El Señor le va a proveer. Proveyó el carnero temporalmente y después se cumplió Jesucristo en el Cordero, pero entonces le colocó el nombre, Jehová o el Señor proveerá. Es decir, Jehová Jireh. Una provisión que va más allá de lo material, que va más allá de lo temporal. Es una provisión, hermanos, por la eternidad. El Señor nos otorgó a su Hijo, nos los proveyó. Y así como ese carnero tomó el lugar de Isaac y fue muerto, sacrificado en olor fragante ante el Señor, asimismo ese cordero Dios lo proveyó y tomó nuestro lugar, fue sacrificado, fue muerto en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén. Y dice la Escritura que Abraham le cambió el nombre y le puso ese. ¿Y qué dice aquí? El versículo 15. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez. Lo volvió a llamar. ¿Y qué le dijo? ¿Cómo has hecho esto y no me has negado a tu único hijo? Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán benditas por medio de tu descendencia. Hermano, cuando el ángel se le aparece aquí a Abraham, ya ese lugar donde estaba Abraham con Isaac, ya ese monte, ya tenía otro nombre, ya tenía otro sentido. Y es que 800 años después,
aproximadamente, en ese mismo monte, el Señor proveyó y se construyó el templo de Dios, el templo de Salomón. El primer templo de Salomón, el primer templo de Dios, que fue el templo de Salomón, donde el Señor dijo, mi presencia estará aquí. De hecho, era donde se hacían sacrificios, de hecho, donde se estableció el sistema ceremonial, que ya había estado establecido anteriormente. Pero allí estaba el sitio de la presencia de Dios en el mismo lugar, hermano. En el mismo monte Moriah. Allí se construyó, 800 años después, el templo de Salomón, donde estaba la presencia de Dios. Y no obstante, no solamente eso, sino que 1000 años después, en ese mismo monte, ¿a qué no sabe? Crucificaron al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en el mismo lugar donde el Señor proveyó la primera vez, proveyó la segunda vez y proveyó la tercera vez y para siempre al Cordero eterno, al Hijo de Dios. Hermano, Abraham no le puso ese nombre por casualidad. Tiene un sentido más allá. Y es que el Señor mostró la provisión con el carnero temporalmente, como un símbolo, como una sombra del futuro. Proveyó el templo donde iba a estar su presencia y el acercarse a Él con su pueblo. Y finalmente proveyó en esa región el sitio donde fue crucificado el Cordero de Dios. Hermanos, vemos que no hay casualidades aquí. ¿Por qué? Porque es que la palabra del Señor siempre va a apuntar al único personaje, que es a Jesucristo. Hemos leído esta historia muchas veces y hemos visto la fe admirable, inquebrantable y la obediencia de Abraham, y claro que sí, debemos aprender de eso. Pero más allá de eso, hermano, está lo que el Señor estaba mostrando desde Génesis, que se iba a cumplir en alguien y que hoy día usted y yo somos bendecidos. Fíjense lo que acabamos de leer. Dice que en tu simiente, dice aquí la palabra, puesto que me has obedecido y has hecho esto, le dijo el ángel del Señor a Abraham, todas las naciones van a ser bendecidas. Te voy a bendecir y te voy a multiplicar tu descendencia y en tu simiente va a ser bendecida todas las naciones. Pero ¿qué significa esto, hermano? ¿Qué significa esta palabra? Que uno lo puede tomar como que uno puede interpretar cualquier cosa que se le ocurra. Desde el hecho de que Israel, el pueblo de Dios, que cada uno de ellos me bendice. Hermano, no, eso no es el significado de eso. Vamos a ver el significado. Vamos a ver qué dice Gálatas 3:16. Si tienen su Biblia o si no, lo leemos aquí. Miren lo que dice Gálatas 3:16, hermano. Nuevo Testamento, ya el Cordero fue sacrificado, ya Jesús fue entregado, ya han pasado añales. Está Pablo hablándole a la iglesia, le está explicando el Evangelio y le dice, ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham, la promesa que acabamos de leer, y a su descendencia. La Escritura no dice, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos. Estamos leyendo la Biblia, ¿oyeron? Eso lo dice la Biblia. No, porque pareciera que uno lo está, como que si fuese uno mismo que estuviese diciendo. No, estamos leyendo textualmente. Dice que, mejor dicho, no dice a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia. Y hay una versión que dice a tu simiente, ¿sí? A tu descendencia, dando a entender que esa promesa se cumple en uno solo. Dando a entender uno solo. ¿Qué es quién? ¿Qué dice ahí? Que es Cristo, hermano. Aquí no hay que interpretar absolutamente nada, solamente hay que leerlo y está todo.
Lea y simplemente. Mire lo que dice. La promesa que Dios le hizo a Abraham, que ya le había hecho cuando quiso sacrificar a Isaac, acabo de destacar, y que le recalcó ese día, cuando lo acabamos de leer ahorita, que el ángel le habló por segunda vez y le dijo que por cuanto hiciste esto y no rehusaste a tu hijo, te bendeciré y te multiplicaré, y en tu simiente o en tu descendencia bendeciré a todas las naciones de la tierra. Esa promesa aquí la está explicando Pablo. Y está diciendo que se cumple ¿en quién? ¿En un pueblo? No. Se cumple en uno solo, que es ¿en quién? En Cristo, mi hermano. Qué hermosa promesa. Y mire su cumplimiento. Ahora, pregunto yo. ¿Usted ha visto que esta promesa se haya cumplido? Mira a su alrededor, mira a su hermano. Dígale, tú eres cumplimiento de esta promesa. Porque usted y yo, hermano, somos de esas naciones que fueron bendecidas con el evangelio y la verdad del Señor. Aplaude a Cristo porque Él te salvó. Porque el Señor bendijo a las naciones. ¿De qué manera? Al llegar el mensaje de salvación de Cristo. Al conocer a Cristo, allí está usted recibiendo esa bendición de la que habla la palabra. Esa vida eterna, que no solamente era a los que iban a creer allí, el grupito de los descendientes de Abraham, más adelante, bueno, de los israelitas, judíos. No, no. Es una bendición que abarca todas las naciones. Es decir, que todo el que crea, donde quiera que esté, todo aquel que crea en Cristo, allí se cumple esta promesa, hermano. Porque esa es la bendición mayor. Amén. Entonces dígame usted, ¿es hermoso o no es hermoso ver el obrar de Dios? El Señor fue quien mandó a Abraham. El Señor mismo fue quien salvó a Isaac. El Señor mismo proveyó el carnero. El Señor mismo ratificó su pacto allí cuando con el ángel le volvió a decir el pacto. Y el mismo Señor proveyó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, todo lo hace el Señor. Todo lo hace Dios. Y nosotros no podemos decir, la historia de los evangélicos empieza en la fecha tal, en el año tal. No, hermano. El mensaje del evangelio empieza en Génesis. Ahí empezó. El evangelio de Dios empieza en Génesis. El plan redentor de Dios empieza en Génesis. Y mire esto tan hermoso. Busque Juan 8:56. Le voy a contar contexto. Está Jesús regañando a los judíos y fariseos que se creían mucho porque eran descendientes de Abraham. Y Jesús le dice, ¿saben cómo es la cosa? Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día. Y lo vio y se alegró. ¿Qué significa eso? Que a Abraham, hermano, 2000 años antes, el Señor le reveló el evangelio. Que a Abraham el Señor le mostró que vendría un Mesías, vendría el día del Mesías. Hermano, no simplemente por esa prueba él fue llamado el padre de la fe. ¿Cómo usted y yo somos salvos? Por fe, ¿verdad? A Abraham el Señor le mostró, le reveló, y él está diciendo el mismo Señor Jesucristo, él se regocijó. ¿Por qué él se alegró? Porque sabía, tenía la fe de que algo iba a pasar en el futuro. Porque él creyó en lo que Dios le mostró, que iba a venir un día el Mesías, y que dice ahí, él se regocijó al pensar que vería mi día. Digo, de repente lo veo, no lo sé, pero el Señor se lo mostró. Y eso le dio gozo y contentamiento a Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Que el evangelio, hermano, eso no fue un invento a última hora, un plan C, un plan D. Bueno, no funcionó esto, ¿qué hacemos? Mandemos a Jesús. No. El evangelio está planeado desde el principio. Y Abraham ya lo sabía. Y obviamente el Señor Jesús, como es Dios y conoce todas las cosas, le está diciendo, bueno, él se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. Es decir, cuando se le reveló, Abraham se gozó, se regocijó,
porque sabía que iba a venir un Mesías que iba a salvar a la humanidad, que a través de la fe iban a ser salvos. Abraham se regocijó porque el evangelio, hermano, iba a transformar vidas, porque el evangelio iba a llegar a naciones enteras y que la gente al creer en Jesucristo iban a ser salvos. Abraham se regocijó por eso. Y tal vez usted y yo lo veamos así como que ya va, pero sí, fueron 2000 años antes, pero el Señor se lo reveló. Y Jesús lo está citando acá. Entonces, ¿qué nos hace ver esto? Que definitivamente el evangelio, hermano, es eterno, ¿oyeron? No fue algo que apareció desde el siglo I, bueno, desde después de Cristo, una nueva religión. No, Señor, eso es algo que desde siempre, el plan divino y perfecto de Dios está. Amén. Y hoy nosotros somos las personas que recibimos esa bendición del Padre como nación, como persona gentil, alejada, pero que creyó en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Quiero invitarte a que te coloques de pie y alabes al Señor, porque hoy hemos visto cómo el mensaje del Señor, la palabra del Señor, hermano, trasciende más allá que una historia bonita donde hay héroes terrenales. Es donde se deja ver siempre el plan perfecto y redentor del Creador. Amén. Quiero que oremos, quiero que ores al Señor. No dependas de mi oración.